Está con nosotros, está con nosotros Gonzalo García. Rodrigo García. Rodrigo García es el director de Política Ambiental de la Intendencia de Rocha y además director de Ambiente y Cambio Climático. Ese es el nombre exacto. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Gracias por esperar un ratito y por estar allí. Por favor, gracias a ustedes por el contacto, un placer. Director de Ambiente y Cambio Climático. ¿Esta denominación es nueva o ya tiene mucho tiempo? Es nueva. Este gobierno fue parte de la política del nuevo intendente Alejo Umpierres, que tiene un gran perfil ambiental acorde al departamento, ¿no? Departamento con mayor biodiversidad, diversidad biológica y una reserva de biosfera y, bueno, muchos desafíos que la intención es hermanar el desarrollo con la conservación, ¿no? Que no deberían estar peleados. Estuvo allí ayer el presidente de la República precisamente hablando de temas ambientales, inaugurando esa cosa rara que tenemos los uruguayos, que es todos los años, entre tal mes y tal mes, se acercan las ballenas a nuestras costas. Contame algo de cómo se barajó eso, cómo se logró la presencia del primer mandatario, cómo estuvo esa movida allí, más allá de que lo que dijo la calle en otros temas ya todo el mundo lo ha divulgado, ¿no? Sí, claro, bueno, en lo personal llevo 25 años trabajando la temática en Uruguay, las ballenas como un símbolo. Imagínense hace 25 años hablar de ballenas, lo que era, ¿no? Primero que no se veían como ahora se pueden ver, y a través de esta historia fuimos tejiendo políticas de conservación para esta especie, como un decreto que fue y es un ejemplo a nivel de Latinoamérica y del mundo de lo que es el avistaje embarcado, un santuario que se ha creado para ellos en toda nuestra zona económica exclusiva, el reingreso de la Comisión Ballenera Internacional, que habíamos estado ausente por 22 años, ¿no? Y el lanzamiento de temporada con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou es un símbolo muy importante en cuanto a todo lo que remarcaba recién. El presidente inclusive ya me conocía y de hecho ha apoyado muchísimo siendo senador con la vicepresidenta Beatriz Argemón, que siempre me reconoce eso, ¿no? Y yo le reconozco a ella porque fue la primera diputada que me dio un lugar en el Parlamento con esta temática. Y estamos hablando hace 15, 20 años atrás. Ayer, mejor dicho, se conmemora este lanzamiento, que en realidad es un llamado también de atención hacia no solamente esta especie que todavía está amenazada, seriamente amenazada, y con eso representa un poco cómo estamos parados ante el mundo, ¿no? Ante el planeta. No hemos logrado conservar las principales especies más emblemáticas, como estas, la ballena franca, y menos aún, bueno, especies menos carismáticas que desaparecen día a día, y estamos ante una gran emergencia ambiental. Esto es sin alarmismos, simplemente con objetividad científica, ¿no? Y bueno, esto es una forma más, y ayer fue muy significativo tener por primera vez, después de tantos lanzamientos de temporada, al presidente de la República, a un ministro de Turismo, al director nacional de Recursos Acuáticos, a la prefectura. Bueno, muchos ya participaban. Ahora la presencia del presidente remarca esta obra magnífica que se ve allí en imágenes, que es una pasarela para observar las ballenas, pero también para dignificar y valorizar esos espacios costeros que no le hemos sabido dar el valor y que inclusive están en manos privadas muchas veces, y que ayer hubo una manifestación al respecto, ¿no? Ajá. Rodrigo, cuando decís especie amenazada, ¿sigue habiendo gente que mata, que caza las ballenas ahí en nuestras costas? En nuestras aguas no, por suerte. La ballena tiene otras amenazas, quizás más graves que la caza ballenera. La mugre. Siempre nos quedamos con eso de la crueldad de la caza ballenera, por cierto, muy cruel, de países como Japón, Rusia y algunos otros like-minded, como se les llama en la Comisión Ballenera Internacional, aliados, que tienen como objetivo el comercio, ¿no? No es la subsistencia alimentaria. La amenaza de estas especies tiene que ver con nuestro desarrollo insostenible, ¿no? Con nuestra poca inteligencia en contaminar aguas, océanos,
pensando que los océanos son infinitos. El tráfico marítimo de grandes buques, como ocurre acá rumbo a la hidrovía, es una amenaza muy grande. Las redes de pesca, pero sobre todo hay una contaminación invisible e incolora que son los agroquímicos, que se están acumulando en forma exponencial y además, a diferencia del plástico, no se puede retirar del sistema. Al plástico le estamos inventando formas de retirarlo. Finalmente hemos tomado conciencia después de 50 años, ¿no? Porque el plástico comenzó a ingresar en el ambiente hace 50 años y recién ahora tomamos conciencia de la gravedad, pero todavía no hemos tomado conciencia de algunas otras amenazas, como la que mencionaba recién, y la ballena nos muestra un poco eso también, de la gravedad en la cual se encuentra el océano y la oportunidad que tenemos todavía, ¿no? Cuando hablas de la amenaza de los agroquímicos, ¿eso sí pasa en nuestro alrededor? Sí, eso es gravísimo. Eso es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Basta googlear o investigar un poco, pero tenemos en nuestro país muchos pesticidas prohibidos a nivel mundial. De hecho, son los que sobraron en la Europa por la prohibición y que continuaron. Y aquí tienen entrada bastante permitida, ¿no? ¿Le comentaron eso al presidente? Porque tengo entendido que hay una gran preocupación, incluso con autoridades del Ministerio de Ganadería, pero claro, también las presiones de las grandes multinacionales que utilizan esas herramientas a veces hacen que uno dé adelante 2 casilleros y retroceda 6. Sí, es un tema complejo, desde el propio agricultor que te dice, bueno, ¿y mi hijo qué voy a usar? Si no uso glifosato, ¿qué uso? Se me muere la cosecha. Entonces hay un tema también muy cultural, pero también de generar alternativas viables que existen hace tiempo, que no son tan rentables para estas multinacionales. Pero el cultivo, la producción orgánica, agroecológica, tiene centenas de años. De hecho, aquí al lado en Brasil se produce arroz orgánico, por ejemplo, hablando del principal cultivo aquí en Rocha, y es un arroz que vale 5 veces más que el arroz tradicional. Claro. Sin embargo, todavía no se ha instalado eso. Pero es una de las grandes amenazas a los océanos y el saneamiento es otro problema, porque allí van un montón de productos químicos que usamos diariamente. Claro. A veces resulta difícil mirar esto, ¿no? Generalmente nos espantamos cuando vemos una ballena cazada por un noruego o un japonés. Sí. Obviamente que es cruel, sumamente cruel, pero como no vemos estos efectos incoloros, inodoros, muchas veces, claro, no los vemos, no los sentimos, y como no pasa nada. El océano es infinito, pero hay graves problemas. Rodrigo, los vecinos ayer le hicieron algunos reclamos al presidente de la República con respecto a Franja Costera. ¿Cómo está parada la Intendencia frente a ese tema? Bueno, en realidad es un tema más de Estado, ¿no? Porque estamos hablando de la expropiación de una franja costera que es multimillonaria en cuanto al costo que eso tiene. Y que esto es una ley que viene del año 2000 y que por algo en todos estos 22 años no se pudo expropiar. Y la razón básica es que el Estado no tiene ese dinero para expropiarle a los privados. Entonces estamos ante una nueva forma de gestionar la zona costera que vamos a tener que armonizarla con el interés privado para que el equilibrio costero se mantenga, que es una prioridad absoluta más que nunca hoy por el efecto del cambio climático. Claro. Que las tormentas cada vez son más intensas en la zona costera y nos estamos quedando sin playas. Ajá. Porque esos sistemas dunares que están en esa zona son los que amortiguan las tormentas. Claro. Y por tanto, cuando dejan de existir, como eso lo vemos en Piriápolis, aquí en Playa de la Aguada, quien la conoce, Playa Zanja Honda, cuando no existe, el mar arremete. Claro, y eso va a ser cada vez más intenso. ¿Esos lugares, Rodrigo, fueron bien habidos, reglamentariamente adquiridos? ¿Simplemente cambió la reglamentación o son ocupaciones casi legales? Son derechos adquiridos por el propietario privado que compró en los años 40, 50, 60, que no existían leyes de protección costera y que hoy ese mismo derecho lo quiere ejercer, obviamente, como propietario. Sin embargo, se tiene que acomodar
a las nuevas leyes, en las cuales te dice, bueno, si construís tenés que hacerlo de determinadas maneras. Claro. Lo que la gente reclamaba es que no se construya más. Claro. Yo soy también partidario de esa idea, por supuesto. Nosotros queremos ver esas playas inmaculadas, prístinas, tienen un valor paisajístico tremendo. Sí, sí. Pero ¿cómo hacemos con el privado que tiene su derecho legítimo? Claro. Y eso es el problema de todo esto. Antonio te quiere hacer una pregunta, sí, Rodrigo. Rodrigo, con bastante conocimiento de lo que es la franja costera, vivo justamente, vivo con las dunas, vivo sacando arena de arriba del césped todos los días. Cuando estás hablando que esas compras de predios privados, ¿están dentro de lo que se llama la franja de protección de costa? Porque la franja de protección de costa son unos 150 metros después de la primera, la duna primaria, creo que es, o del agua, no recuerdo bien. Pero, ahí está. Ahí está. O sea, ¿están llegan a esa duna primaria, que es la primera que protege, o no? ¿O están para afuera de los 150 metros? Ahí hay dos distancias. Hay una, como bien tú decís, de 150 metros, que es una franja de estricta protección costera. Exacto. Pero hay otra de 250 metros que tiene que ver con la regulación del tipo de construcciones que se establecen allí. Bien. En donde el privado tiene que atenerse a regulaciones, sobre todo para el beneficio no solo del ecosistema, y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en Punta del Diablo, en la zona, quien conoce Punta del Diablo, lo que es toda la playa de la Viuda, hay un fenómeno natural que es el avance de un sistema dunar muy grande sobre las casas. Y ahí ves dos situaciones. La casa que está construida en los años 60 está con un médano encima. Sí. Y la casa que está construida en esta década, con el concepto de los palafitos, está perfecta. El médano pasa por abajo y circula. Entonces, no es que sea un capricho de un ambientalista o un técnico condecorado, sino que tiene que ver con mantener un equilibrio, que si nosotros vamos contra la naturaleza, claro, la naturaleza se viene en contra, claro. Y por más que saques la arena de tu jardín, la arena va a volver y te vas a volver loco. Sí. Lo que pasa es que los departamentos, como es Canel, toda la franja de costa, a ver, esos problemas Durano no los tiene. Durano tiene problemas, tiene que tener máquina por las posibles inundaciones. En la franja costera, la intendencia tiene que tener máquinas para limpiar la arena de los caminos. Y bueno, son características de cada departamento. El tema está en que no se rompan más, en que justamente se tenga en cuenta esos aspectos. Y bueno, si obviamente están desde los 150 metros para atrás, bueno, el tema hay que cuidar. En mi caso particular, claro, yo tuve que hacer un informe de impacto ambiental para hacer mi casa, porque estoy en una franja muy cercana y debo ser el único que lo hice en todo Canelones, porque además me pararon la obra por denuncia hace 20 años te estoy hablando, y conozco muy bien esos aspectos. Yo creo que, bueno, hablando de ballenas y yendo a problemas costeros, acá el gran mensaje final es que no hemos terminado de aprender que si vamos contra la naturaleza, los que perdemos somos nosotros. No hemos tenido ni la sabiduría ni la inteligencia a tiempo. Ahora recién estamos reaccionando con el cambio climático, pero ¿saben ustedes cuánto hace que se sabe que existe el cambio climático? Lo dijo Al Gore en su film, que ya era más que comprobado. Vamos a Aguas Dulces y vemos claramente, ahí sí es una situación de ilegalidad, porque no son derechos adquiridos, pero no legítimos. Es un tema jurídico más complicado. Pero ahí está el ejemplo claro de que, aunque pusieron piedras y gastan miles y miles de dólares, el mar se termina llevando las piedras y se termina llevando las casas. No vamos a poder ir contra la naturaleza. Y en esto el mensaje tiene que ver con eso. Ahora, yo tuve el privilegio de estar recientemente en Lisboa, en la conferencia de Océanos, donde estuvieron los grandes líderes mundiales, mandatarios de Estado. Y hay un reconocimiento muy grande del gran error del ser humano en su accionar, primero que nada. Después de la falta de cumplimiento a los grandes acuerdos. Pero por sobre todo el gran lema fue hay tiempo para la acción y no podemos ir contra la naturaleza. Hay que ir a favor de la naturaleza. Y en eso es lo que, bueno, pregonamos sobre todo cuando vamos a restaurar sistemas dunares y conservar
el océano, que está también gravemente amenazado, las pesquerías, ayer lo mencionábamos, nosotros vamos a una pescadería y consumimos especies críticamente amenazadas y nadie sabe de eso. Los tiburones, el angelito, el cazón, son especies críticamente amenazadas. Y tú mirás, pero entonces, ¿por qué las venden? Y bueno, ahí hay un conjunto de razones, ¿no? Pero bueno, ahí yo le estoy entregando al presidente justamente un libro de fotografías que me entregaron en Portugal Paul Nicklin, que integra Sea Legacy, que hoy lideran con los gobiernos mundiales un movimiento enorme de conservación de los océanos antes de que sea tarde, y le entregaba justamente la invitación que le están haciendo al presidente de la República, otros mandatarios de Estado, para alcanzar un nivel de protección del 30% de nuestras aguas oceánicas, que nosotros, ¿saben en qué porcentaje estamos en Uruguay? En un 0,7%. Y encima sin un plan de manejo efectivo, o sea, que necesita, ese 0,7 funciona, no funciona tampoco. Entonces, estamos muy mal, pero vamos bien. Quien está hablando, le está entregando una revista allí, que estamos viendo en pantalla, es el hermano de Rodrigo, ayer era el presidente de la República. No, estoy bien rumbeado, ¿no? No, sí. Sí, es como un hermano gemelo. Así, bueno, lo sorprendente es que un presidente de la República, cuando yo le esté mostrando eso, me diga, el tiburón ballena. Sí, bueno, yo estuve buceando con él en Baja California. Es la experiencia más linda que tuve en mi vida. Esto es inaudito. Esto en el mundo hay pocos presidentes que tienen esa afinidad con el océano, y en el cual hoy la economía azul de Gunther Pauli, capaz que lo conozcan, de ya hace varios años, un economista revolucionario que demuestra cómo en realidad no hemos sabido ser inteligentes económicamente también, ¿no? Una de las cosas que no se ha hecho nunca es que cada país protege su mar territorial, pero afuera de ese mar territorial cualquiera puede hacer lo que quiere y obviamente. no pasa nada. Entonces, mientras no haya una regulación más o menos, también vamos a ir en el sentido que decía recién Rodrigo, que hay especies que se están yendo y nosotros primero ni nos enteramos y tampoco las cuidamos. Sí, lo bueno es que en la conferencia de océanos, perdón, introducción con el ministro Peña, que estuvimos allí participando en varios eventos conjuntamente, ministro de Ambiente, ¿verdad? Se presentó la propuesta de crear una gran reserva marina que ya está bastante avanzada y que en breve será anunciada oficialmente. De hecho, fue anunciada en la conferencia de océanos en Lisboa, que alcanza un 10% de nuestra zona económica exclusiva. Que eso ya es un paso muy importante, es una señal que ha dado Uruguay al mundo y que, bueno, es el primer paso, porque esto había que cumplirlo en el 2020. Esto fue un compromiso que se asumieron los países para el 2020, conservar el 10% de áreas marinas protegidas en zona económica exclusiva. Y ahora el nuevo paso es el 30%. Que estamos hablando de un porcentaje mínimo para mantener la integridad ecológica de estos ecosistemas. ¿Para cuándo el 30%, Rodrigo? Bueno, según ahí conversábamos con el ministro Peña, en noviembre estaría pronta esa propuesta. Bien. Bueno, teníamos 200 preguntas más, pero se nos va el tiempo, Rodrigo. Una sola. ¿Siguen tirando casas en algún lugar de la costa de Rocha? Sí, así es. Ya se tiraron en Punta del Diablo unas 15, si no recuerdo mal, y hay otras 30 que están ya presentadas para seguir con ese proceso. ¿Y los dueños? Bien, gracias. Los dueños saben que son ocupantes de un terreno que es público, entonces perfecto. A mí también me encantaría estar acampando, tener una casa frente al mar. Claro, las construcciones en Cabo Polonio también se pararon, ¿no? Por supuesto, y de hecho se están regulando bastante y hay un modelo distinto de gestión. La idea es que los que viven, el poblador permanente, sea considerado de manera especial. No aquel que tiene una casita y que alquila además por $100 por día en verano, ¿no? Eso es otra historia. Eso es otra historia. Gracias, Rodrigo, por lo de hoy. Por favor, gracias a ustedes. Un gran abrazo a todos. Que pasen bien. Chau, chau.